Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su discipulado Mis Primeros Pasos de la Iglesia Vida Church Manizales. Mi nombre es Alexander Vanegas, líder de este ministerio, y el día de hoy nos corresponde la lección número 4, titulada Oración. El objetivo de la clase es conocer, aceptar y entender que la oración es el medio de comunicación entre el hombre y Dios. Cuando hablo del hombre me refiero a toda la raza humana, a todo el género humano. La oración es el medio en cómo tú y yo nos comunicamos con Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Como vimos en la lección pasada, una relación sana, saludable, no se puede mantener si no hay una buena comunicación. Tú y yo no podemos pretender tener una relación con Dios sana, saludable, si no hablamos con el Padre. Como cuando tú estás en tu casa y tienes tu familia, tus hermanos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, ¿cómo se puede mantener una buena relación con ellos si nunca les hablas, si nunca les saludas, si nunca compartes con ellos una palabra? Entonces es importante entender hoy que la comunicación, que la oración es el medio de comunicación entre tú y el Padre. Tú como hijo de Dios y el Padre Celestial necesitan tener un tiempo de oración. Nuestra oración debe ser inherente a nuestra circunstancia. Es decir, yo no oro a Dios solamente cuando estoy bien, o yo no oro a Dios solamente cuando estoy mal. Yo debo orar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, ¿verdad? Vamos a mirar lo que significa la palabra oración. La palabra oración viene de un vocablo griego que significa hablar con Dios, orar con Dios, hablar con Dios. Cuando tú y yo oramos, estamos hablando con Dios. La Biblia contiene más de 667 oraciones donde los hombres de Dios buscaron a Dios en una oración. El ejemplo más grande de oración, de un hombre de oración, es el mismo Señor Jesucristo. Y Él nos dejó el capítulo 6 de Mateo, una gran lista de cómo debemos orar, la actitud correcta para orar, por qué debemos orar y cuándo debemos orar. Y es lo que el día de hoy pretendo que usted y yo podamos aprender. Vamos a mirar primero, número 1, la actitud correcta para orar. Sí, todo en este mundo depende de una buena actitud o de una mala actitud. Para orar debemos tener también una buena actitud. Vamos a mirar dos formas de cómo tener una buena actitud, o dos características mejor de una buena actitud. La primera está en Mateo capítulo 6 versículo 5 y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Qué dice el Señor? Que una oración, que una actitud correcta para tener un tiempo de oración con Él debe ser sin hipocresía. Debe ser con cero apariencia, con cero máscaras, con cero hipocresía, es decir, lo más sincero posible. Cuando tú te encuentres con Dios en un tiempo de oración, no trates de aparentarle, no trates de ponerte máscaras de diferente, muy santo o muy pecador. No, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Así que debemos entrar con actitud muy sincera. Mateo capítulo 6 versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. ¿Cómo más debo yo orar? ¿Cuál es mi actitud para poder orar? La número 2 es en el secreto, es en intimidad.
es entre tú y el Padre. Debemos buscar un lugar donde no haya casi distracciones para poder orar. Debo buscar un lugar en mi cuarto, en la sala, en el estudio, donde tú creas que es conveniente, donde tú creas que es un lugar apropiado para orar. Cerrada la puerta significa intimidad. No necesariamente que tú tienes que entrar a un lugar y cerrar la puerta, no, pero tienes que cerrar la puerta de las distracciones, es decir, tener un tiempo de intimidad. Vamos a mirar cómo yo debo orar. Les decía anteriormente que el ejemplo más grande de oración nos lo dejó el Señor Jesucristo. Y quiero que veamos los versículos claves de esta lección. Están en Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 13. Los versículos claves de esta lección están en Mateo 6, 9 al 13, que dice así: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los pecadores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonita oración, ¿verdad? Todos la conocemos como el Padre Nuestro, porque muchos venimos de la religión católica y es una oración que desde muy pequeños nos enseñaron. Sin embargo, se toma como una oración repetitiva que se reza sin ningún tipo de entendimiento, sin ni siquiera poner en práctica lo que pide esta oración. Así que basándonos en estos versículos, vamos a mirar cómo Dios nos pide que oremos. En el versículo 7 del Mateo 6 dice la palabra del Señor: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que creen que por su mucha palabrería serán oídos. Así que el número 1 de cómo yo debo orar es: no use vanas repeticiones. ¿Qué significa vano? Algo sin fruto, algo que no da fruto, que no construye. No uséis vanas repeticiones. Le decía que en el catolicismo nosotros orábamos, rezábamos, no orábamos. ¿Por qué no orábamos? Porque repetíamos lo que ya estaba escrito o lo que ya nos habían enseñado. Un Dios Padre, o el Creo, el Padre Nuestro, el Ave María. Eran repeticiones que a veces la gente las decía sin ni siquiera entenderlas. Son vanas repeticiones. Aún la persona que nacida de nuevo en el Evangelio ora repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, como que se le acaba el repertorio y entonces lo que hace es repetir como un lorito mojado, sin entendimiento. La oración debe ser con entendimiento. Entonces, número 1, no uséis vanas repeticiones. Número 2, dice la palabra de Dios en Mateo 6, versículo 9: vosotros pues oráis así. El Señor Jesús dice: vosotros, ustedes y yo oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que número 2, tú debes entrar en oración en un tiempo de acción de gracias, en un tiempo de alabanza, en un tiempo de exaltación. El Señor Jesucristo dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, está honrando, está reconociendo a Dios como Padre, está honrando a Dios diciendo: santificado sea tu nombre. Está alabando. Cuando tú y yo iniciemos una oración, iníciela de esa manera, dándole a Dios gracias y alabando su nombre. Miren lo que dice el Salmo 100, versículo 4. Dice: entrad por sus atrios, por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Así que yo debo entrar en un tiempo de oración con acción de gracias y con alabanza, exaltando a Dios Padre.
Número 3, dice la palabra en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Importantísimo esto. La oración no es para torcerle el brazo a Dios y para que Dios haga lo que nosotros queremos. La oración es para comunicarme con Dios y hacer nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso el número 3 es someta su oración a la voluntad, a la soberanía y al gobierno de Dios. Permita que en su oración no sean sus caprichos los que predominen, no sea su voluntad la que predomine, sino que predomine la soberanía, el gobierno y la voluntad de Dios. Por eso dice, hágase tu voluntad. Así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, debemos pedir que en la tierra se haga la voluntad de Dios. Someta su oración a la autoridad, a la soberanía, al gobierno y a la voluntad de Dios. Número 4, Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir esto? En número 4, usted puede en medio de su oración, de su hablar con Dios, hacer peticiones, elevar peticiones al cielo. No solamente por el pan, o sea, el alimento, sino por todo aquello en lo que tú creas que necesitas una respuesta de Dios. Recuerda que Dios es Jehová Jireh. Jehová es nuestro proveedor. Así que Dios como Padre nos va a proveer lo necesario, lo que necesitamos, lo que esté dentro de su voluntad y propósito. Así que como número 4, en su tiempo de oración, eleve a Dios peticiones. Danos el pan diario. Entonces pidámosle a Dios todo aquello por lo cual nosotros tenemos una necesidad, ¿verdad? Mateo 6:12 dice, y perdonan nuestros pecados como también nosotros perdonamos al que nos ofende. ¿Qué quiere decir esto? Como número 5, muy importante, es tenga un corazón perdonador. Pida perdón y perdone. Uno de los mayores obstáculos para que el cielo se cierre es que nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Nos arrodillamos a orar o nos paramos a orar o nos entramos en un tiempo de oración teniendo cargas, teniendo rencores, teniendo rabias por alguien que un día nos ofendió. Pero una oración se debe pedir perdón y perdonar. Entonces, como número 5, muy importante, en su tiempo de oración, pida perdón a Dios y perdone a los que te han ofendido. Obvio, en ese momento quizás la persona no está a tu lado, la que te ofendió, ¿verdad? O ya murió, o bueno, está muy lejos. Entonces usted va a decir, no, entonces no puedo orar porque yo no le pido perdón a esta persona. No, tú puedes perdonarla en tu corazón. Decir, Señor, yo perdono a esta persona por lo que me hizo en el pasado. ¿Me hago entender? Los esposos, muy importante. La Biblia dice que el hombre debe vivir con la mujer sabiamente, tratarla como vaso más frágil. Y dice, tener una buena actitud, buena comunicación con ella para que la oración no tenga estorbo. Si tú con tu esposa o tú con tu esposo estás peleando, necesitas primero, antes de ir a orar con Dios, hablar con tu esposo. Porque el cielo se cierra cuando tú no estás perdonando a las personas. ¿Listo? Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, en su primera parte. Mateo 6:13, digamos parte A, dice, y no nos metas en tentación y líbranos del mal. En su tiempo de oración, pídale a Dios protección. Pídale a Dios que lo proteja, que lo guarde de mal, de peligro, que lo guíe, que lo guarde de todo ataque del enemigo, que lo guarde de caer en tentación, que lo guarde de cometer pecado. Digámosle a Dios en oración, Señor, protégeme. Señor, ayúdame por favor a hoy no deshonrarte, a hoy poder agradarte. Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Es decir, pidámosle a Dios protección.
Como número 8, mire lo que dice la segunda parte de Mateo 6:13. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como octavo paso, octava forma de la que tú tienes que levantar tu oración es: cierra tu oración como la iniciaste. ¿Cómo iniciaste la oración? En acción de gracias y en alabanza. Pues aquí el Señor nos está diciendo: cierre la oración como iniciaste, con alabanza y con acción de gracias. Porque dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Es decir, le está diciendo a Dios: gracias, te reconozco, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el Dios, tú eres nuestro amo, tú eres nuestro Padre. Es decir, estamos reconociendo a Dios. Entonces, termine su oración, cierre su oración con acción de gracias y con alabanza. Número 9, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Termine su oración con un amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra amén significa que así sea. Es decir, que lo que tú oraste, así sea, si está dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Y decimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Juan, acabamos de leerlo, dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo os será hecho. ¿Cuándo debo yo orar? ¿Cuándo debe un hijo de Dios levantar una oración al cielo? Mira lo que dice el Salmo 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Un hijo de Dios, ¿cuándo debe orar? En todo tiempo y en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. Mira lo que dice el Salmo 5:3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué dice? De mañana. Digamos que el tiempo más oportuno, más chévere para orar es en las mañanas, ¿sí? Porque dice, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Por qué en las mañanas? Número 1, porque le estamos dando a Él el primer lugar de nuestro día. El primer lugar. Él está siendo exaltado, yo lo estoy honrando, dándole a Él el primer lugar. Número 2, porque en la mañana, viene en la mañana, en la madrugada, es donde hay menos distracción, menos bullicio, menos cosas que nos puedan distraer. Es decir, podemos tener un tiempo más íntimo con Dios. El Señor Jesucristo nos dejó un gran ejemplo acerca de esto en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, donde dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermoso, ¿no? Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana, aun cuando estaba muy oscuro, dígase por ahí tipo 4 de la mañana en nuestros tiempos, ¿sí? Y se apartaba a un lugar desierto, es decir, a un lugar a solas, a un lugar donde no tuviera tanta distracción. Dice, y allí oraba. Así que cuando usted debe orar, en todo tiempo y en todo lugar, y el consejo que nos da la palabra de Dios es orar en la mañana. Aunque tú puedes orar en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche, cuando sea. Es más, un hijo de Dios debería orar en la mañana y en la noche, por lo menos, si no tiene el tiempo al mediodía. Pero sí en la mañana para poner el día en las manos de Dios y en la noche para agradecerle a Dios por el día que pasó.
Consejos para una oración eficaz. Sí, la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, en su segunda parte, dice así: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir que hay una oración eficaz? ¿Qué significa una oración eficaz? Que es una oración efectiva, que trae resultados. Una oración efectiva que trae resultados es una oración eficaz. Y dice la Biblia, la oración eficaz, efectiva del justo puede mucho. Tú y yo somos justos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y tenemos unos consejos, 4 consejitos para tener una oración eficaz. La primera está en Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo primero que debes tener en cuenta, el primer consejo para una oración eficaz, es acérquese a Dios confiadamente, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de angustia, sin ningún tipo de miedo, pensando de que Dios no le va a escuchar, de que Dios está bravo con usted, de que Dios le va a mandar un rayo del cielo. No. Tú y yo debemos entrar a Dios confiadamente, como un hijo de Dios, como un hijo se comunica con su padre, confiadamente. Número 2, Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que va de aquí para allá, que es arrastrada por el viento de aquí para allá. Es decir, número 2, cuando tú ores, ora con fe. No dudes a la hora de pedir, no dudes a la hora de orar, no dudes a la hora de hablar con papá. Él te está escuchando. Debemos creer de que el Padre ha inclinado su oído para escucharnos. Es decir, ora con fe. Número 3, Santiago 4:15 dice: en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Número 3, pida dentro de la voluntad de Dios. Una oración eficaz debe estar sometida a la voluntad de Dios. Digámosle: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, entró en un tiempo de oración en el Getsemaní y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, papá. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No me hagas beber este trago amargo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, el Señor Jesucristo pidió la voluntad del Padre. ¿Cuánto más tú y yo debemos pedir la voluntad de Dios en nuestra oración? Número 4, cuarto consejo, Mateo 6, 14 y 15. Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Número 4, ore con un corazón perdonador. Lo expliqué en el punto anterior. Debemos orar a Dios con un corazón perdonador. Perdonar a los que nos han ofendido abre los cielos. Una oración intercesora. Dentro de las muchas oraciones que hay una oración muy hermosa que se llama oración intercesora. ¿Qué es una oración intercesora? Es cuando yo elevo al cielo una oración a favor de otra persona. Ya no oro solo por mí, sino ahora oro por otra persona, a favor de otra persona. Y está en Santiago capítulo 5, versículo 16, parte 1. Dice: y confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por los otros. Es decir, tú y yo debemos elevar al cielo oraciones por personas distintas a mí. Yo debo orar por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por mis padres, por mi iglesia, por mis pastores, por un hermano que esté pidiendo oración. Yo debo levantar oración intercesora. Debo ponerme a la brecha para orar por otras personas. En Timoteo, capítulo 2, versículo 2, primera de Timoteo 2:2 dice:
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tú y yo debemos orar por nuestras autoridades. Debemos levantar oración por nuestro presidente, alcaldes, gobernadores, así tú no estés de acuerdo con ellos. Un hijo de Dios no critica, no juzga, no maldice a las autoridades. Un hijo de Dios los pone en las manos de Dios y le pide a Dios sabiduría para que ellos puedan gobernar. Es decir, en vez de criticar al presidente o al alcalde de turno, debemos colocarlos en las manos de Dios, levantando una oración intercesora, ¿verdad? Jeremías 29:7 dice: y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Dios, porque en su paz tendré vosotros paz. Número 3. ¿Por qué debes tú orar? Por la nación, por la ciudad, por esta tierra, por la ciudad en la que te encuentres, por el país en el que estés. Tú debes orar a Dios por esta nación. Debemos levantar oración intercesora por nuestra nación, por nuestra ciudad. Dice la Biblia: si mi pueblo se humillara, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, debemos levantar oración por nuestra nación. Número 4, orar por Israel. Primero oramos por otras personas. Segundo, oramos por las autoridades. Tercero, oramos por la nación, por la ciudad. Y número 4, oramos por la ciudad santa de Dios, por Israel, por el pueblo de Dios. Salmos 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa Dios nos da hoy. Que si tú y yo oramos por la paz de Jerusalén, seremos prosperados. Qué bendición. Tú dirás: ¿y por qué? Porque Israel fue el pueblo que Dios escogió desde un principio. Fue la nación por la que Dios libró grandes batallas. Por Israel un día no aceptar a Cristo, nosotros los no israelitas fuimos aceptados, fuimos insertados, fuimos llamados hijos adoptivos de parte de Dios. ¿Por qué? Por la nación de Israel. Entonces, cuando tú estés en oración, procura orar por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, porque venga del cielo un tiempo en el que el pueblo de Israel puedan conocer a Dios. Muchos israelitas no le conocen, muchos otros sí. Se llama el judío mesiánico. O sea, tiene a Jesús como el Mesías. Pero muchos no le conocen. Tú y yo debemos levantar oración pidiéndole a Dios porque muchos israelitas le conozcan. ¿Cómo contesta Dios una oración? Importante, ¿verdad? ¿Cómo contesta Dios una oración? Número 1, contestará que sí si está dentro de su voluntad. La respuesta será sí si está dentro de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 25, versículo 21. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. Y el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Primero, Isaac oró por su esposa, es decir, una oración que intercesora a favor de su esposa. Dios lo oyó y su mujer quedó embarazada. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Número 1, Dios responde sí si está dentro de su voluntad. Número 2, Dios responde no si no nos conviene. Si no nos conviene, Dios responde que no. Hay mucha gente que se frustra y pelea con Dios y alega con Dios y se retira de la iglesia y deja el evangelio porque Dios le dijo que no. Porque la gente cree que Dios en su léxico, en su vocabulario, no tiene la palabra no y sí. Miren lo que dice 2 Corintios 12, 8 al 9 en una
parte donde Pablo está diciendo, tres veces le rogué al Señor que me quitara este aguijón, pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. ¡Wow! El apóstol Pablo oró a Dios 3 veces porque Dios le quitara un aguijón. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Dios te responde que no cuando hay algo que no nos conviene. Dios también responde diciendo, espera, no es el tiempo. Cuando no es el tiempo, Dios te dice, espera, aún no ha llegado el tiempo. Mira lo que dice Salmos 38:15. Dice, yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien dé respuesta, quien responda. Es decir, dice la palabra de Dios, yo espero en ti, tú serás quien responda. Dios a veces te va a decir, espera, no es el tiempo. Y a veces Dios nos responde mucho antes que nosotros hablemos, que nosotros oremos, porque Él conoce nuestras necesidades. Él responderá antes. Mira lo que dice Isaías 65:24. Y antes que exclamases, responderé. Yo, mientras aún hablas, yo te hablaré. ¡Wow! Y antes que clamen, responderé. Y mientras aún hablas, yo hablaré. ¡Wow! Mientras que tú a veces estás afanado buscando una solución, Dios ya te responde con una solución, porque Él conoce tu necesidad. Dios te puede contestar mucho antes de que tú puedas orar. La conclusión del mensaje no puede ser otra sino esta. Si tú y yo, como hijos de Dios, no tenemos un tiempo de oración, no tenemos una vida de oración, estamos determinados a fracasar. Estamos determinados a fracasar. Ninguna relación saludable y sana se puede sostener en el tiempo sin una buena comunicación. La oración es hablar con Dios, y tú y yo vamos a tener una relación sana y saludable cuando tenemos tiempos de oración. Mira esta frase: todo lo que sube al cielo en oración baja en bendición. Qué bonito, ¿verdad? Todo lo que sube al cielo en forma de oración baja del cielo en forma de bendición. Así que tu Padre está esperando que tú y yo elevemos una oración. Concluyamos esta lección levantando una oración al cielo. Digámosle